Hola, mucho gusto. Soy Alirio Ernesto Actum Santay. Soy estudiante del cuarto semestre de Psicología Industrial. Este, vamos a exponer lo que es la praxeología e historia en el curso de la filosofía de Mises. La praxeología e historia. La praxeología es una herramienta, una metodología cuyo fin se basa en estudiar lo que es la estructura lógica de la acción del ser humano de forma priorística, es decir, puede ser de forma priorística, puede ser sin experiencia, o sea que cuando hablamos de a priorismo nos referimos a un conjunto de conocimientos que se aprenden por medio de la razón, sin pasar por la experiencia. Esto es lo que es la praxeología. La praxeología se encarga también de estudiar la acción del ser humano. Una, para que el ser humano pueda reflexionar en lo que él está haciendo, en su actuar. Una, para que sea más eficiente, y una, para que tenga trascendencia en su vida personal como social. La praxeología, entonces, podemos decir que se encarga del estudio de las acciones del ser humano. La praxeología tiene algunas bases en el cual podemos decir que una de las primeras es ver, cuando hablamos de este elemento, de este proceso, es notificar, observar cuál es nuestra acción, qué efectos está teniendo, o notificar algo que no va acorde a los resultados que estamos teniendo. El otro es juzgar. Podemos decir que cuando juzgamos en este proceso, estamos refiriéndonos a tomar modelos, a tomar qué, qué estrategias, qué métodos podemos utilizar para mejorar nuestra actuación. Lo que también es juzgar es eh, detener nuestra acción para nosotros luego crear nuestros planes, crear nuevas acciones, planificación de cómo debemos actuar. También podemos ver cómo actúan los demás y de ahí tomar una idea de qué es lo que se debe actuar, lo correcto o lo incorrecto, o sea, tomar un modelo para luego nosotros autoevaluarnos también. Y viene también lo que es actuar. En, en esta flecha nos indica lo que es actuar. Entonces vamos a la acción, el nuevo plan de acción para nosotros tener mejores resultados en lo que nosotros estamos queriendo realizar. Lo otro sería también para llegar a la devolución creativa. La devolución creativa nos dará a nosotros los resultados eh, los resultados que tuvo nuestra acción, ¿sí? Entonces, esto son los procesos de la praxeología: el ver, el juzgar, el actuar, ¿sí? Llevar a cabo la nueva acción. Entonces podemos decir que la praxeología es el estudio de las acciones del ser humano
y sabemos que las acciones influyen en la vida del ser humano, tanto como en la sociedad. Podemos decir y mencionar el primer postulado de la acción, el primer postulado de la praxeología. El primer postulado de la praxeología, podemos mencionar que los seres humanos somos seres raciocíneos, ¿sí? Con racionalidad perfecta, es decir, que tenemos la capacidad de pensar, de razonar, la capacidad de entender e interpretar las cosas. O sea, somos muy diferentes. No es decir que el ser humano es solo un ser animal compuesto de sus componentes y que venga a su suerte, sino que también tenemos esa capacidad de pensar y analizar nuestras acciones. Es por eso decir que el primer postulado es que los seres humanos son con racionalidad perfecta. Como también podemos decir que la mente del hombre no es una tabula rasa, sino que el ser humano tiene sus propios medios para aprender lo de la realidad y enfrentar las cosas de la realidad. Es decir, de que el hombre no es una mente en blanca, la mente del hombre, sino que se va llenando a través de experiencias. Este tiene la capacidad de aprender y ir enriqueciéndose a través de experiencias y conocimientos que obtiene de ellas. Entonces, este fue el primer postulado de la praxeología. La praxeología se centra la praxeología tiene su mayor atención en el individuo, ¿sí? En el individualismo metodológico. Podemos decir de que el individuo es meramente un ser social y que éste con sus actuaciones puede ser efectivo, puede generar cambio, puede contagiar a los demás con su manera de actuar. Es decir, que por las propiedades del individuo, como son sus metas, sus creencias y sus acciones, esto puede ser de gran cambio y de gran eficiencia dentro de la sociedad. Por eso decimos que la praxeología se centra en la actuación del ser humano y no tiene otra base sino la actuación del ser humano. Esto es lo que podemos mencionar de la praxeología también, de que se centra en el ser humano, ¿sí? En la actuación, de cómo éste puede ser más eficiente, cómo éste puede aportar también a la sociedad, cómo éste puede a través de sus conocimientos hacer flotar a modo de apoyar a los demás, a modo de ponerlo al servicio de los demás también. Es por eso que decimos que no hay otra base más de la sociedad sino que es la actuación humana, porque de esto pues dependen muchas cosas. El ser humano podemos mencionar que actúa por pura necesidad. Si el ser humano no tuviera necesidad, no actuaría como alguien que está interesado en cumplir sus necesidades, en satisfacer esas necesidades, porque si él no lo hace, nadie más lo hará por él. Entonces podemos decir de que el ser humano actúa por pura necesidad. Necesidad, aquí se presentan las necesidades de Maslow, las necesidades del ser humano, las necesidades básicas, las necesidades sociales, las necesidades de seguridad, cómo el ser humano actúa para sentirse seguro. Todo depende de un beneficio y es por eso que el ser humano actúa. Y también actúa por la necesidad de la autorrealización,
¿sí? Entonces el ser humano actúa por pura necesidad, no es de que actúa por amor al arte, por decirle, sino que actúa por pura necesidad en torno a todo lo que él hace. Es porque de ahí él siente un vacío, él siente un deseo de satisfacer algo que a él le inquieta. Si el ser humano se siente inquieto, es por eso que viene y hace una acción. Entonces podemos decir de que el ser humano, si no se siente en la necesidad, no actúa. En la actuación del ser humano podemos mencionar que es pura actuación de rutina. El ser humano muchas veces se deja influir de lo que hacen los demás, ¿sí? Y él va tras lo que hacen la masa de personas, también en su entorno actúa conforme se ha relacionado con los demás, lo que ha aprendido de los demás. Así va a ser la actitud o la forma de comportamiento también de este ser humano. El ser humano también actúa a modo de sentirse integrado, aceptado en algún grupo social. O sea, actúa en torno a esto, por ser en torno a la rutina, a donde va lo demás, actúa. O sea, a veces hace falta que el ser humano tenga originalidad como persona para poder tener una trascendencia en la vida. Podemos mencionar que el único camino que va al conocimiento y al cambio dentro de una sociedad o dentro de nuestro país parte de un análisis de cómo nosotros estamos actuando. Y aquí viene eh, la praxeología. La praxeología nos va a ayudar nosotros a entender qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien, a reflexionar en cómo nosotros podemos ser más eficientes y, y obtener esos conocimientos que debemos de tener para aportar algo en la sociedad, para generar esos cambios que nuestra sociedad está pidiendo. Entonces, pero esto va a nacer del análisis de nuestra actuación, es decir, por decirle, hacer un examen de conciencia de cómo es nuestra actuación, y de ahí vamos a partir con un nuevo plan de acción, más eficiente, más positivo. Entonces de ahí va a partir todo esto. El único camino al conocimiento es el análisis de la actuación humana. De ahí se desprenden muchas cosas, en lo social, en lo económico, en torno a todo lo que el ser humano enfrenta cada día. Entonces podemos decir que esto nos ayuda a nosotros a conocernos más y a planificar más nuestras acciones para bien también de la sociedad. También hablando de historia, la historia pues podemos mencionar que es una disciplina que viene del latín historia, del griego iotopia o iotopía, que podemos mencionar que esta se basa en la indicación de una investigación, de la investigación que va a tener como fruto la información. Entonces podemos mencionar que la historia es la ciencia que se encarga del estudio de los hechos pasados,
de los acontecimientos desde el inicio de la vida del ser humano o desde los inicios del ser humano. Podemos mencionar que la historia pues se basa en recolectar muchos estudios, muchas investigaciones, muchas fuentes de información para brindarnos esa información, para que el ser humano conozca todo lo acontecido, todo lo que ha pasado, todo lo que ha cambiado, todo lo que ha transcurrido a través de los años, y para mantener siempre el conocimiento, y a este conocimiento le podemos llamar conocimientos generales. Esto es lo que la historia nos brinda a nosotros, es decir, de todo lo que el ser humano ha trascendido a través de su vida, todos los cambios que éste ha podido realizar, todo está marcado por medio de la historia. Entonces podemos decir que este nos brinda información que ha sido fruto de muchas investigaciones, y esto se lleva años en poder brindar una información. La historia podemos decir que es una disciplina cuyo objetivo es aportes de conocimientos, los aportes de conocimientos de cuánto el hombre ha logrado, de cuánto ha sido el avance en la vida social y cuánto ha avanzado, qué reacciones ha tenido la sociedad, cuáles han sido sus hechos pasados. Entonces todo esto nos brinda para que nosotros conozcamos más de la vida. Entonces todo esto nos brinda lo que es la disciplina de la historia, ¿sí? Nos aporta los conocimientos para que nosotros la tengamos también la introduzcamos también en nuestros conocimientos, y así nosotros poder también transmitir todos estos hechos que nosotros hemos aprendido a través de la historia. Y la historia nos hace a nosotros recordar, la historia nos ayuda a saber que nos ayuda a conocer lo que el ser humano ha realizado durante su existencia. Y las áreas de la historia, podemos mencionar que la historia pues abarca muchas áreas. Sabemos que la historia pues narra la vida del ser humano, y como el ser humano pues gira en torno a todo lo que acontece en la sociedad, todo lo que está en el país, pues también lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo religioso, y cómo estos aspectos han ido mejorando, cómo estos aspectos pues han sufrido esos cambios para bien como para mal. Entonces en esta se basa la historia también, en el estudio de todas estas áreas, y para podernos dar a nosotros esa información. Y podemos decir que la historia pues narra desde el hecho social del ser humano hasta todos estos aspectos, pasa por lo religioso, lo cultural, como el ser humano pues ha sido su vida según la cultura y la política, y pues también en lo económico. Entonces todos estos son los hechos que la historia pues marca en la vida del ser humano también, y gracias a la historia pues nosotros podemos tener estos conocimientos. Entonces pues esto es lo que pude entender, y pues está muy interesante el tema de la praxeología,
y de la historia, y todos estos aspectos que hemos que se presentó en esta tarea de investigación, pues es muy importante y es muy interesante porque nos ayuda a nosotros a mejorar y a conocer para tener una trascendencia más en nuestra vida intelectual, en nuestra vida como seres humanos. Y como somos seres humanos, pues tenemos esa capacidad, como ya dijimos, no somos seres en blanco, sino que tenemos esa capacidad, ese intelecto de aprender muchas cosas. Entonces, sí, me gustó bastante el tema de la praxeología porque nos ayuda a nosotros como seres humanos a entender, a razonar, a reflexionar y sobre todo a, a crear nosotros nuestros propios planes de acción en beneficio, primeramente en beneficio a los demás y también en beneficio nuestro. Entonces, y la historia que nos también ayuda a conocer todo esto. Y pues eh, esto ha sido lo que he podido comprender y, y que tenga bendiciones a cada uno de ustedes, o también a usted, Lick, que muchos éxitos y bendiciones también. Y con esto finalizo. Muchas gracias.